16 de noviembre de 1961, en las aguas del Canal Noroeste de Providencia, en cercanías de las Bahamas, en el Océano Atlántico, sobre una pequeña balsa inflable, yace una niña de apenas 11 años. Tras 4 días a la deriva, sin comida ni agua y al borde de la muerte, fue rescatada por los tripulantes de un buque mercante llamado Capitán Theo. Sin embargo, pasó algún tiempo antes de que un miembro de la tripulación pudiera subir a la niña a bordo, ya que era acechada por varios tiburones que comenzaron a dar vueltas, quizás atraídos por el movimiento, por lo que bajaron rápidamente una balsa improvisada para poder salvarla. La gran pregunta que le surgió de inmediato fue: ¿qué habría ocurrido que dejó a una pequeña huérfana de tan solo 11 años navegando a su suerte en el vasto y peligroso mar? Lo que ellos no sabían es que fue víctima de una tragedia y testigo de un caso inhumano. Era el miércoles 8 de noviembre de 1961. El Dr. Arthur Duperroll, de 41 años, originario de Wisconsin, Estados Unidos, un marinero consumado por derecho propio, ya que había atravesado con frecuencia las aguas de Green Bay, buscaba algo más ambicioso, como el de viajar alrededor del mundo y disfrutar de un año sabático en alta mar, recorriendo islas y disfrutando de la conexión con la naturaleza. Pero por lo pronto su plan era ensayar unas vacaciones de 3 semanas en un velero alquilado y ver cómo era la convivencia familiar a bordo. Así que decidió viajar con toda su familia, conformada por su esposa Jean, de 38 años, su hijo Brian, de 14, y sus 2 hijas Terry Jo y Renee, de 11 y 7. Con ese proyecto familiar en mente y con toda la ilusión, se subieron al pequeño barco alquilado en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, para posteriormente navegar entre los cayos de Florida y las Bahamas. Aunque el viaje no sería tan familiar, ya que Arthur Duperroll, que se consideraba como un marinero consumado, no tenía los conocimientos suficientes sobre navegación, así que decidió realizar la travesía junto a Julian Hervey, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, condecorado 12 veces, un experimentado marinero y teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea, donde había piloteado bombarderos. Así que tendría la función del capitán del barco, y su esposa Mary Dean sería la encargada de la cocina. Al parecer, Julian era un viejo conocido de Arthur, y eso le daba mucha confianza. De esa manera él aprendería los vericuetos de la navegación, escaparían del clima crudo del invierno y probarían cómo se sentían en esa vida náutica. Así que todo estaba cubierto, estaban fascinados y tenían al mando del velero llamado Bluebill a un capitán de lujo. Las soñadas vacaciones estaban en marcha, así que zarparon hacia esa desconocida aventura. Dejaron atrás las costas de Florida y se dirigieron hacia las Bahamas. Navegaron tal como lo habían soñado, nadaron en mares color turquesa, descubrieron islas exóticas, bucearon en playas paradisíacas, así que fue puro disfrute y sorpresa por las maravillosas vistas que tenían a su alrededor. Y posteriormente desembarcaron en Sandy Point, un pueblito al sur de la isla Gran Abaco, para comprar cosas necesarias y disfrutar de la estancia. Al parecer todo había ido de maravilla. Esos primeros 4 días habían sido exactamente como lo habían soñado. El domingo 12 de noviembre, el 5º día del viaje, el capitán Hervey decidió que navegaría de noche, lo que parecía una aventura prometedora. Para Arthur todo era pura felicidad. Se trataba de la aventura familiar que siempre había querido. Sus hijos jugaban todo el día y estaban fascinados con la idea de vivir en el mar y disfrutar de la naturaleza buceando en las Bahamas. Arthur calificó el viaje como unas vacaciones únicas en la vida y se lo mencionó a un funcionario que conoció ese 5º día
quien lo ayudaba a completar el papeleo para llegar al próximo puerto de sus vacaciones. Le aseguró que los volvería a ver antes de Navidad. Así que en la tarde del domingo, ese quinto día, zarparon y eran ya como a las 8 de la noche cuando cenaron en la cubierta del velero. Dean, la esposa del capitán Herbie, fue la encargada de cocinar pollo con verduras y ensalada. Estaban pasando un buen tiempo a la luz de la luna y un mar en calma. No habían dejado de aprovechar cada minuto, por lo que Terry Joe, alrededor de las 9 de la noche, decidió ir a descansar y descendió a su camarote, el cual quedaba en la parte trasera del barco. El cansancio no la dejaba estar despierta un minuto más. Por lo general, su hermana menor Renee siempre la acompañaba, pero esa noche se quedó en la cubierta con el resto, disfrutando de la velada. Y así empezó la tragedia. Alrededor de las 11 de la noche, Terry despertó sobresaltada por unos gritos aterradores que provenían de arriba. Gritos de ayuda que resonaban en los estrechos pasillos del velero. «Ayuda, papá, ayuda». Se dio cuenta que era la voz de su hermano. Escuchó pasos acelerados, como de personas corriendo, y luego un silencio aterrador. Después de haberse quedado un aproximado de 5 minutos inmóvil y asustada, se animó a salir para ver lo que ocurría. Entró al área de la cocina y comedor, y lo primero que vio fue a su madre y a su hermano Brian. Estaban tirados en el suelo cubiertos de sangre, y por la trágica escena presenciada, era obvio que estaban muertos. Temerosa y con cautela, siguió para trepar la escotilla del bote y cuidadosamente se asomó por encima de la cubierta, ya que quería encontrar a su padre y a su hermana. Pero lo que encontró fue un cuchillo ensangrentado, seguido de los ojos desorientados del capitán Herbie, y sintió una fuerte bofetada que la tumbó de las escaleras. Este le gritó que volviera a su cuarto. El corazón de Terry se escapaba de su pecho. Confundida, dio marcha atrás y pasó casi corriendo al lado de los cuerpos de su madre y de su hermano. Se refugió en su cuarto y volvió a meterse en la cama, petrificada, deseando estar en medio de un mal sueño. Posteriormente, él entró con un rifle en la mano, se detuvo en la puerta y le lanzó una mirada amenazadora. No dijo una palabra y se fue. Terry quedó temblando hasta que notó que agua y aceite combinados empezaron a entrar en su cuarto. El agua ya había alcanzado la altura del colchón y al sentir el agua en su cintura, se activó su instinto de supervivencia, lo que la obligó a moverse una vez más de su lugar y vencer el miedo que la tenía petrificada. Aún en estado de shock, se armó de valor, subió y le preguntó al capitán Herbie si se estaban hundiendo, a lo que él, con una voz cortante y seca, le dijo que sí. Después se volvió a ella y le dio una cuerda para que la sujetara. Esa cuerda era de un bote salvavidas, el cual Herbie iba a usar para escapar. Su plan era que ella lo sujetara para él poder subirse sin problema desde el velero casi hundido. Pero entumecida por el frío y el miedo, Terry no pudo sostener la cuerda en sus dedos congelados. El capitán Herbie, furioso al ver que no tenía la cuerda en sus manos, le preguntó si había dejado ir el bote, a lo que ella contestó que sí. Esto provocó que él saltara en busca del bote y no lo volvió a ver. Con el Blue Bill casi hundido, de pronto recordó aquel salvavidas de corcho que estaba amarrado en la parte superior derecha de la cabina principal, que ahora estaba apenas sobre el agua. Trepó hasta el pequeño flotador
y rápidamente lo desató. Justo cuando se soltó, la cubierta del Bluebill se hundió bajo sus pies en el océano, pero una de sus líneas se enganchó en el barco que se hundía. Por un momento Terry y el flotador fueron arrastrados bajo el agua. Luego la línea se soltó y el flotador con Terry Joe volvió a salir a la superficie. No tenía agua ni comida, y con su delgada blusa blanca y sus pantalones rosas, no había nada que la protegiera del frío de la noche. Ahora sí sintió ese miedo demoledor. Estaba por primera vez en su vida absolutamente sola ante lo desconocido. Solo escuchaba el rugido suave del agua y el roce de sus manos contra la lona del salvavidas. Y pronto un pensamiento comenzó a ocupar su mente. ¿Dónde está mi padre? Mi padre era fuerte. ¿Dónde estaría? Estaba tan traumatizada que anuló el hambre y la sed. A la mañana siguiente, un lunes, la temperatura subió rápidamente. El sol comenzó a quemarla. El pequeño flotador comenzaba a desintegrarse, exponiendo sus piernas y pies al agua. Con cada hora que pasaba, su lengua se volvía más seca y su garganta más reseca. Pero no tenía apetito ni sed. Habían pasado 48 horas desde el naufragio, cuando el martes por la mañana, un pequeño avión rojo la sobrevoló en círculos. Movió los brazos intentando no perder el equilibrio, pero los pilotos no la vieron. Así que la tristeza volvió a invadir su corazón. Pero en medio de eso, vio formas fantasmales a unos 30 metros de su flotador, justo debajo de la superficie del agua. Las formas se acercaron y pudo ver que eran marsopas. Terry Joe se sintió extrañamente reconfortada por la compañía. Ella dijo una pequeña oración de gracias a Dios por enviarlos. Permanecieron cerca durante horas. Después la noche trajo de vuelta lo terriblemente desconocido en la oscuridad, pero también trajo un bendito alivio a su cuerpo. El miércoles nuevamente la temperatura subió con el resplandor del sol que le causaba un dolor severo en los ojos secos y en todos sus músculos. Su piel se quemaba a través de su blusa y pantalones. Sus labios estaban ásperos e hinchados. Durante la mayor parte del tiempo, tuvo que mantener el equilibrio rígido en los bordes del flotador inestable, porque gran parte de la correa de la cuerda se había roto. Sin fuerzas, apenas mantenía el equilibrio sobre su precario flotador, y alucinaba una isla y una palmera, por lo que intentó remar con sus pies hacia allí, pero no llegaba nunca. La imagen se alejaba una y otra vez hasta que cayó inconsciente. El cuarto día, el jueves, no sintió los rayos abrasadores del sol implacable. Estaba en un sueño profundo al borde de la muerte. Paredes de agua vinieron hacia ella una tras otra, hasta que abrió sus ojos y observó a la sombra de un barco gigante. Pensó que era nuevamente un sueño, como aquella isla que se alejaba. Pero poco después escuchó unas voces. Era el carguero griego, Capitán Theo. Vio unas cabezas que se acercaron a ella y unos brazos que la alzaron, y dio gracias a Dios por haber sido rescatada, mientras se deslizaba hacia el olvido. El lunes 13 de noviembre a las 12:30 del mediodía, un día después de que se hundiera el Bluebill, mientras Terry luchaba en soledad por su vida en medio del mar, el vigía de un petrolero con destino a Puerto Rico vio un pequeño bote de madera flotando en medio del canal noroeste de Providencia, y un hombre en el bote que gritaba: «Mi nombre es Julian Hervey. Soy el capitán del Bluebill». Y con él a su lado, el cadáver ahogado de su esposa Mary Dean, como prueba.
¿Pero como prueba de qué? Aquí es donde haremos un paréntesis y echaremos un vistazo a la vida pasada del capitán Herbie. Mary Dean fue en realidad la sexta esposa de Herbie. Su segunda esposa y su madre murieron en un accidente automovilístico, donde Julian era el conductor. El vehículo voló desde un puente hacia un río. De alguna manera, Julian Herbie pudo salir del vehículo ileso. También estuvo involucrado en otros 2 incidentes sospechosos de hundimiento de barcos. Lo misterioso de esto es que Julian había recibido grandes pagos de seguros después de cada misterioso accidente. Así que la pregunta sigue en el aire. ¿Tenía el cuerpo de Mary Dean como prueba de qué? En los días siguientes, Herbie le dijo a la Guardia Costera de Miami que él era el único sobreviviente de un grave accidente. Dijo que Blue Bill fue golpeado por una ráfaga que rompió los mástiles, perforó el casco del barco, rompió el tanque de gas auxiliar e incendió el bote. También afirmó que descubrió a la pequeña Renee a la deriva en el agua e intentó revivirla, pero no tuvo éxito. Al igual que solo pudo rescatar el cuerpo de su esposa ahogada, pero este engaño no iba a durar tanto. Días después, Julian Herbie fue informado por la Guardia Costera sobre otro sobreviviente, la pequeña Terry Jo, quien había sido testigo de este caso inhumano, estaba viva. Herbie dijo alegrarse, pero entró en pánico. Se excusó de la audiencia en la que estaba y volvió a su hotel. Cayó en cuenta de que pasaría el resto de su vida en prisión, así que decidió cortarse una arteria en una de sus piernas y hacerse un corte en el cuello. Cuando una empleada doméstica entró a su habitación y vio sangre en las sábanas y el baño cerrado con llave, llamó a la policía. Las autoridades abrieron con fuerza la puerta del baño y allí encontraron el cuerpo de Julian sin vida. Se había suicidado y había dejado una nota que decía: «Estoy en un nervioso naufragio y no puedo continuar». Terry Jo sobrevivió a la tragedia y expuso a Julian como el asesino que era. La policía sospecha que Herbie mató a su esposa para cobrar el dinero de su seguro de vida, y una teoría sugiere que Arthur Duperron atrapó a Herbie en el acto, lo que provocó los otros asesinatos. Es por eso que Julian Herbie había traído consigo la prueba de que su esposa había muerto ahogada. Hasta el día de hoy, se desconoce por qué Herbie decidió dejar vivir a la joven Terry Jo Duperron. ¿Por qué no dudaría en matar al resto de su familia, pero extrañamente dejaría con vida a Terry Jo? Terry mencionó que Julian Herbie la abandonó pensando que el océano la tragaría, pero por el contrario, creó un lazo con el agua. El agua no me repele, todo lo contrario. Me dediqué a protegerla así como ella me protegió a mí de pequeña. El agua es vida y me calma estar cerca. Pienso más claramente, me relajo y me siento más cerca de mi familia perdida. Fue debido a la terrible experiencia de Terry Jo, así como las dificultades que tuvo para encontrar su balsa salvavidas, que la Guardia Costera decidió cambiar el color de las balsas salvavidas de blanco a naranja brillante en 1962. Han pasado exactos 61 años desde aquella noche, pero lo vivido está ahí, en su cabeza, como si hubiese ocurrido ayer. Si te ha gustado este video, recuerda regalarnos un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir videos de más casos inhumanos. Hasta la próxima.